idiomas y hay como 16 idiomas diferentes. Y quizás estoy muy preocupado y yo me escucho a mí mismo predicando en estos idiomas diferentes que yo no sabía que yo tenía el don de lenguas. Y ha sido divertido. También queremos saludar a los que están viendo por medio de 3ABN, Latino, y los diferentes canales y medios por el cual se están recibiendo estos mensajes mientras la gente estudia la Biblia. Como dijo el pastor Ross, el estudio de hoy es un tema muy importante que tiene que ver la ley y el cordero. Es un tema que encontramos en toda la Biblia porque la escritura están bregando con el problema más grande y la respuesta más grande. Tenemos un problema y se llama pecado. Y tenemos la respuesta llamada un salvador. Tenemos un problema con esta enfermedad del pecado en nuestra naturaleza y es peligroso y es mortífero. Y Jesucristo vino a tomar esa enfermedad y ese problema. Así que ya le di cuál es el problema y la solución. Pero quiero empezar con un hecho asombroso. Así que vamos a ir a la pantalla y ver qué aprendemos sobre este tema importante. El meteorito más grande que se ha encontrado en la Tierra se llama el OVA. Fue encontrada en Namibia, allá en África. Un granjero estaba trabajando la tierra y le pegó algo y fue algo muy duro y dijo, ¿qué será esto? Y era algo de hierro, pero era más grande y más grande mientras seguía sacudiendo. Y de momento se dio cuenta que encontró esta roca enorme. Era un meteorito de 9 pies de largo y 10 de ancho. El meteorito más grande que han encontrado. Varias personas han venido a tratar de sacar pedazos. Es tan duro que rompe todo lo que trata de partirlo. Nunca lo han movido del lugar donde pegó en la tierra porque pesa como 66 toneladas. Es una roca masiva. Miles de turistas vienen todos los días a verlo para ver este meteorito. La Biblia dice que Dios, cuando nos dio las palabras más importantes, los 10 mandamientos, lo puso con su propio dedo en tablas de piedra representando su naturaleza que no puede cambiar, la ley de Dios. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema tan importante y antes de entrar nos gusta ir a la calle y ver qué podemos aprender sobre las personas. Así que vamos a ver las entrevistas de la calle, ver qué la gente piensa sobre la ley, si todavía es importante y quizás la respuesta también. ¿Es importante la ley? Sí, creo que es importante porque ayuda a crear la estabilidad y consistencia y saber que hay justicia para todos. Esperamos que sea equitativamente. Las leyes son para mantener a la gente en línea, para saber que si te portas mal, tiene que haber orden, tiene que ver las cosas, tienen que quedarse en orden. Sin ley hay caos. La gente necesita dirección, hasta de pequeño. Necesitan reglas para seguir y si no hay ninguna regla, puede haber caos. ¿Cuál de los 10 mandamientos es el más importante? Creo que todos son igual de importantes. Quizás el del no codiciar lo de tu vecino, sé contento con lo que tienes y no te preocupes por lo que tienen los demás. No matarás. No puedo nombrarlos todos. No matarás, no estoy seguro. Si estabas en la religión judía, el Viejo Testamento todavía se cree por muchos cristianos, pero no creen en el Nuevo Testamento necesariamente. ¿Eres salvo por la ley? No. Sí, no estoy seguro, no sé. Una vez más, las ideas sobre cómo relacionarnos con la ley están en todas partes. Lo que hemos hecho anteriormente y vamos a la calle. Dice, ¿has escuchado los 10 mandamientos? La gente dice, sí. ¿Puedes nombrármelos? La persona común solamente puede sacar 4 de 10.
de los mandamientos. Es increíble. Cuando nuestro país fue fundado, yo era un ateo, pero fui a varias escuelas públicas y cuando yo era niño, tenían los 10 mandamientos en la tabla en las escuelas públicas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Algunos de los santos viejitos aquí? Pregunta número 1. Va a comenzar mucha información valiosa. Primera pregunta, ¿quién es simbolizado por el Cordero en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6? Si tienes tu Biblia, si tienes la versión de papel, puedes ir al capítulo 5. Y si vas al capítulo 5, versículo 6, esto es un tema de profecía. Y miré, y he aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el rollo de aquel que estaba sentado sobre el trono. De una vez se dan cuenta, estás esperando ver un cordero con 7 ojos y 7 cuernos literalmente. Y si vas a Apocalipsis capítulo 17, dice una mujer sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Salen al campo, dice, cuidado con los venados que cruzan. Nunca vas a ver las bestias cruzan con 7 cabezas y 10 cuernos. Estas cosas son símbolos, pero no son muy difíciles de entender. Si quieres saber quién es el Cordero, puedes leerlo. En el Nuevo Testamento dice Jesús es el Cordero de Dios. Ahora, ¿qué significa con los 7 ojos del Cordero y los 7 cuernos? Jesús es el Cordero, 7 ojos representan todo el conocimiento todo el tiempo. La Biblia dice que los ojos del Señor corren de aquí para allá por toda la tierra. Y esa es Segunda de Crónicas. ¿Y qué pasa a los 7 espíritus de Dios? Isaías 11:2 habla del Mesías, tendría el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, de consejería, de fuerza, de conocimiento, de temor de Dios. Los 7 atributos de Dios, del Espíritu de Dios. Pero es solo un Espíritu y un Jesús es que ve todo y conoce todo. Y el cuerno en la Biblia representa poder. Bienaventurado sea el rey de Israel, su cuerno, su representación de su poder. Y estos símbolos que encuentran en Apocalipsis nos están diciendo varias cosas sobre las características de Dios. Cuando piensas en el nombre de Jesús, normalmente está conectado con una traducción griega. Si eres hispano dice Jesús, Jesus. En hebreo sería Yeshua y significa Salvador. El Señor es nuestro Salvador. Apocalipsis, ¿sabe cuántos nombres tiene el Señor? El Alfa, el Omega, Él es la puerta. La Biblia dice que Él es el buen Cordero. Él es la verdad, el camino, la vida. Él es el agua viviente. Él es la viña. Él es la luz del mundo. Él es el sumo sacerdote. Son muchos nombres de Dios que nos representan diferentes atributos de su personalidad. Así que es grande, tiene muchos. Dios es mucho más grande de lo que jamás pensamos. Entonces en Apocalipsis 5 vemos un cordero que está inmolado. Él es la solución al problema de una ley que fue rota. Vamos a estar hablando de eso hoy. Próximo, en Juan 1:29, ya sabemos quién es el cordero. El siguiente día, Juan vio a Jesús que venía a él. Juan vio a quién? A Jesús que venía a él y le dijo ¿qué? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Isaac, Abraham, recuerden que subió con Isaac. Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y él sube al monte Morías. Y Isaac lleva la madera en su espalda como Cristo lleva la cruz sobre su espalda. Y ellos fueron. Isaac fue muchas veces a sacrificar con su papá. Y le dijo, papá. Y le dijo, sí, mi hijo. Hijo, tenemos la madera. Tenemos el fuego. ¿Dónde está el cordero, papá?
Y Abraham le dijo las palabras clásicas: hijo mío, Dios proveerá de un cordero. Cuando llegaron a la parte arriba del monte, Isaac era un sacrificio dispuesto como Jesús. Él permitió que su papá lo amarrara. Y antes de que el cuchillo bajara, Dios mandó a decirle: Abraham, no lastimes al muchacho. Y ahí había un carnero que estaba ahí, un cornero que tenía una corona de espinas. Estaba entre espinos como Jesús tenía una corona de espinas. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sistema sacrificial completo señalaba a Jesús. ¿Qué puede quitar nuestros pecados? No la sangre de cabras y corderos, solo la sangre de Cristo. Jesús es el Cordero que ves por toda la Biblia. Cuando Adán y Eva tenían que pecar, trataban de cubrir su pecado ¿con qué? Con hojas de higueras. Dios le dijo: eso no funcionará. Dice que hicieron delantares, es como una falda. Así que el material equivocado y no es suficiente. Hoy todavía se hace lo mismo, que no hay suficiente material. Y Dios le dio túnicas, que son mantas de piel. Dios no habló la ropa en existencia. Dios estableció el sistema de sacrificio. El cordero tenía que morir para cubrir su desnudez. Y Jesús tenía que morir para pagar por nuestros pecados y cubrirnos con su justicia. El hijo pródigo regresa. El padre lo cubre con el mejor manto. Y Jesús muere para proveer esos mantos para nosotros. Pregunta número 2. ¿Por qué era necesario que Jesús sufriera y muriera? La Biblia nos dice, Romanos 3:23, porque ¿cuántos? Todos han pecado y están desprovistos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es todos hemos pecado, la pena del pecado es la muerte, pero seguimos vivos, porque Dios envió a su Hijo al mundo por varias razones. ¿Para qué? Para morir de parte de aquellos que le iban a aceptar y el nuevo corazón les da. ¿Y por qué los perversos siguen vivos? Jesús murió para darle tiempo para tomar la decisión, o si no, desde la primera vez que pecas, te mueres. Todos están vivos gracias a la gracia de Dios. Pero muchos están viviendo bajo probatoria que va a terminar a menos que vayan a Dios y aceptan su sacrificio. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Todos somos culpables. Y dimos que las cosas son pequeñas. Me comí una galletita y se supone que no me la comiera. El pecado es peligroso, mortífero. La paga del pecado es la muerte. Es contagioso. Primera de Pedro 3:18, porque Cristo padeció una vez sola por los pecados, el justo por los injustos. Él es justo, tomó nuestro lugar. Antes yo cantaba una canción. Él pagó la deuda que no debió y yo tengo una deuda que no podía pagar. Necesita alguien que quite mi pecado. ¿Qué es el pecado entonces? Pregunta número 3. ¿Cómo se llama el Apocalipsis, este plan para salvar a la gente de la muerte? Esto es de la profecía, lo que llama el primer ángel de Apocalipsis 14. Tenía el evangelio eterno, el evangelio, las buenas nuevas eternas. El evangelio son buenas nuevas por las malas noticias. Las malas noticias es que el mundo se está muriendo. La creación completa, estamos muriendo. Desde el momento que naces, eres tan perfecto como lo serás. Pero desde ese momento ya estás de camino a la tumba. Es una cosa segura. Tienes una vida para vivir. Alguien dijo, una vida para vivir será pasado. Solo lo que se ha hecho por Cristo durará. Lo más importante hacer es conocer a Dios y su amor y compartir Dios y su amor. Los dos grandes mandamientos. Ama al Señor con todo tu corazón. Ama a tu vecino. Tenemos que aprender a amar. Y ese es el propósito del plan de salvación. Las buenas noticias es que estamos
en camino de morir, pero Jesús dice, no, ya yo morí por ti. Es el plan de la salvación. Se llama el Evangelio, las buenas nuevas. A veces son tan buenas que a la gente le cuesta creerlo. ¿Cómo puedo creer eso? Tengo que ganármelo de alguna manera. Me acuerdo haber escuchado una vez, este hombre trabajaba en una mina y el predicador estaba haciendo una campaña evangelística y el evangelista estaba diciendo a los mineros, ven a Jesús, Él va a perdonar tus pecados. Y el minero le preguntó al evangelista, eso no parece justo, yo tengo que hacer algo para ganármelo. ¿Cómo me lo puede dar si yo pequé? Y el evangelista dijo, vas al trabajo todos los días, ¿verdad? Sí. Toma un elevador hasta el fondo, sí. ¿Tienes que pagar por ese elevador? No. ¿Alguien tuvo que pagarlo para traerte de regreso? Sí, muy caro el elevador, de hecho. Dios pagó por tu elevador para que puedas regresar. He caído, pero Dios te levantará. ¿Cómo se llama, según la Biblia, qué es el pecado? Pregunta número 4. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. El pecado es infracción de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Cuando violas la ley de Dios es pecado. Ahora los 10 mandamientos. No habla, no mentir, no robar. Cuando desobedeces su ley, es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Porque es un cáncer que destruye toda la felicidad. Es contrario a la naturaleza de Dios y su universo. Porque por la ley, Romanos 3:20, es el conocimiento del pecado. La ley no nos salva del pecado, sino nos muestra el pecado. Pregunta número 5. Según la Biblia, ¿cómo la ley moral de Dios puede ser reemplazada? Hay muchas leyes en la Biblia. Las leyes civiles que dio Moisés. Muchos gobiernos del mundo también siguen las leyes civiles. De hecho, si vas al Tribunal Supremo, en el pináculo, ahí está una imagen de Moisés y tiene los 10 mandamientos en su falda. Porque es una codificación más clara y concisa de la ley de Dios. Lucas 16:17 dice, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que una tilde sea borrada o quitada o que falle. El cielo y la tierra pasarán primero. Apocalipsis habla sobre la ley de Dios en el cielo. Dios tiene una copia ya, así que tienes que llevar al cielo para eliminarlo. Salmo 89:3, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mi boca, de mis labios. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, los dio con su propia boca, en presencia de la nación completa. Nunca más había hecho algo así, donde la gente escuchó la voz de Dios y habló y que dijo los 10 mandamientos. Así que tiene que ser importante. Salmos 111, 7, 8. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Malaquías 3:16 dice, porque yo soy el Señor, que yo no cambio. Yo no cambio. Dios es eterno, escribió su ley. Ahora, la razón por la que es importante es porque te sorprenderías. Hay hasta pastores que dicen que Jesús vino a deshacerse de la ley. Eso se llama una doctrina de demonios. ¿Saben por qué el diablo odia la ley? Porque la ley enseña nuestro pecado. Transgresión de la ley es el pecado. Si la gente no piensa que hay ley, entonces no hay pecado. Y si no hay pecado, no necesitamos a Jesús. Así que el diablo quiere quitar aquello que nos lleva a la necesidad de Jesús, para que la gente piense hasta que Jesús no es necesario. La Biblia dice, no estamos bajo la ley, pero lo que significa que no estamos bajo la penalidad de la ley.
pero no estás libre para seguir pecando. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, ¿qué? ¿Seguiremos pecando porque hemos sido perdonados? Jamás. Y dice, yo estoy bajo gracia, ahora puedo seguir pecando. Jesús no murió para darnos una licencia a pecar, porque si lo fuera así no hubiera tenido que morir. Es que no hay otra manera de salvarnos que su muerte. ¿Sabe por qué la ley de Dios no puede cambiar? Dios dijo, no, yo no puedo cambiar. La ley es una expresión del carácter de Dios. Por ejemplo, miren esto. La Biblia describe las características de Dios. Noten, Dios es bueno. Y también dice en Romanos 7:12 que la ley es buena. La Biblia dice que Dios es santo. Isaías 5:6. La ley es santa. Dice la Biblia que Dios es justo. Y Romanos 7:12 que la ley es justa. Que Dios es perfecto, la ley es perfecta, que Dios es amor, que la ley es amor. No terminados. Saca tu tarjeta. Dice que Dios es justo. Dios es justo, la ley es justo. Dios es verdad, la ley es verdad. Dios es puro, la ley es puro. Dios es espiritual, inalterable, externo, eterno. La ley es espiritual, inalterable y eterno. ¿Cómo puede cualquier cristiano judío decir que la ley fue cambiada? Tiene que cambiar a Dios. La ley no necesita ser cambiado. Nosotros somos los que necesitamos ser cambiados. Nosotros somos los que hemos caído. La ley está ahí para enseñarnos nuestra necesidad de Cristo. Pregunta número 6. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Cumplió Jesús los 10 mandamientos? Respuesta, sí lo hizo. Dice Juan 15:10, así como yo he guardado los mandamientos de Dios. Espérate, Pastor Doc. ¿No dice la Biblia que Jesús bebía vino? No. Dice que lo acusaron los enemigos de ser un bebedor. ¿No dice la Biblia que era un glotón? No. La Biblia dice que los enemigos lo acusaron de ser glotón. Los fariseos y los escribas lo acusaron de ser un samaritano. No lo era. Que él era el diablo mismo. Que era un engañador. Y algunos dicen, Jesús no guardó la ley. Claro que sí, por eso es que pudo morir por parte de nosotros, porque era un sacrificio perfecto. Dice, aquel que no cometió ningún pecado. Jesús no cometió ningún pecado, vivió una vida santa para que pudiera ser nuestro ejemplo. Jesús vino por 3 razones. He venido para enseñarles al Padre. La gente no conoce a Dios. Piensa que Dios es un gran policía sadístico para castigarnos cada vez que hacemos algo malo. Jesús dijo, no, si me han visto a mí, han visto al Padre. Era paciente y compasivo y amoroso. Vino a enseñarnos el Padre. Él vino a enseñarnos cómo vivir. Vivió como 3 años y medio para mostrarnos tentados como nosotros sin pecado. Y la Biblia dice que nos ha dado un ejemplo que nosotros podamos caminar como Él caminó. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Y luego vino como nuestro sustituto, nuestro sacrificio. Después que nos enseñó el Padre y que nos ejemplo, dice, ahora sin mí no lo podrás lograr. Tu penalidad es la muerte, pero yo no quiero perderte. Te amo tanto que yo moriré por ti. Tomaré lo que tú mereces y recibiré lo que tú mereces y te daré lo que yo merezco. Tomaré tu pecado y te daré mi justicia. Él toma nuestro lugar en un intercambio si lo creemos y lo aceptamos. Sin fe es posible agradar a Dios. Es como si alguien te da un cheque y no lo depositas, de nada te sirve. Créelo. Él no cometió ningún pecado. Noten lo que dice 1 de Pedro capítulo 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Vivió una vida santa. Pregunta número 7. ¿Están obligados los cristianos del Nuevo Testamento a guardar los 10 mandamientos? Yo pensé, no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Es bueno desobedecer ya. ¿Qué dice la Biblia de tapa a tapa? Mateo 19:17, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos.
Espérate, Pastor Doc. Tiene los 10 mandamientos y luego tiene los mandamientos de Jesús. No caigas en ese engaño. Son lo mismo. Déjame darte un versículo. La Biblia dice, todas cosas que se hicieron para Él. En los Evangelios de Juan, capítulo 1. ¿Cuántas cosas? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Todo lo que fue creado por Él, fueron creados por Él. Él le dijo, ¿cree que Jesús le dijo al Padre, Padre, tienes tus mandamientos y yo tengo mis propios mandamientos? Él dijo, yo y el Padre somos uno. Así que cuando Él dice, si me aman, guarda mis mandamientos, son los 10. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, 12. Y puedes ir al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22. Y dice, bendecido el último capítulo de la Biblia, bienaventurados los que guardan los mandamientos, que puedan entrar y comer del árbol de la vida. Ahora, algo ha pasado desde los últimos momentos, un poco se distrajeron un poco. ¿Cuál es el problema? ¿Tengo algo con mi apariencia? ¿Ustedes creen? Antes de venir aquí, yo tengo mucho cuidado. Yo soy muy cuidadoso. Deodorante, cepillo, la ropa. ¿Ustedes creen que hay algo malo? Se están dando cuenta que yo no veo ningún problema. ¿Cómo yo voy a saber si hay algo malo? Tu testimonio, o quizás yo tengo que verlo yo mismo. ¿A dónde voy a ir? Miren aquí. Yo me siento muy bien. Hemos estado teniendo una buena conversación hablando. Ay, Señor. Yo me sentía muy bien hasta que miré en el espejo. La respuesta es, no mires el espejo y te vas a sentir muy bien. Algunos se levantan y miran el espejo y dicen, no volveré a hacer eso. Arruinas el día. ¿Dónde está la respuesta? ¿Botar el espejo? Vamos a suponer que esa es la respuesta. Yo estaba bien y me doy aquí y veo que hay algo malo. Los espejuelos no están derechos, ¿verdad? Si esto me muestra el problema, quizás me lo resuelve el problema. ¿Uso el espejo para quitar el problema? Si te miras en el espejo, antes yo hacía esto con un marcador y una vez hice un marcador permanente, así que ahora uso tape. Si miras en el espejo y te das cuenta que hay algo malo, si tienes tierra en la cara, ¿qué haces? ¿Pones tu cara en contra del espejo? No, ¿qué haces? Necesitas lavarte. Necesito lavarme. Qué conveniente. ¿Qué es esto? El espejo. ¿Qué representa? La ley. ¿Esto está hecho para limpiar o para mostrarnos nuestra necesidad? ¿Y qué representa este pedazo de tela rojo? Es una representación de la sangre de Cristo. Así que veo que tengo el problema, pero esto no me resuelve el problema. No tiene poder para quitarme el problema. Pero esto me quita el problema. Y ahora sí me veo bastante bien. No me molesta ya. Una vez esto ha ocurrido y voy por una experiencia vergonzosa, de vez en cuando yo estoy mirando en el espejo. ¿Cuántos van a reconocer con las manos? ¿Cuántos van a reconocer que han mirado en el espejo en el día de hoy? Grupo honesto, gloria a Dios. Es importante mirar en el espejo, pero no miren en el espejo demasiado. ¿Cuántos conocen a gente que está en el espejo todo el tiempo? Yo vi a algunos de ustedes señalarse a sí mismos. ¿Cuántos de ustedes conocen que nunca han mirado en el espejo? Ese es otro problema, ¿verdad? Necesitamos esto, ¿verdad que sí? Necesitamos la ley, no para salvarnos. Necesitamos la ley para enseñarnos. Necesitamos salvación. El diablo quiere quitar esto porque si no tienes esto, no necesitas la sangre de Cristo. Aún en algunas iglesias están enseñando doctrinas de demonio.
de que no necesitamos a Jesús y la sangre del Cordero. Pero creo que es un punto importante. Santiago 1:23 dice lo mismo. Dice, porque si es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, ¿cómo Dios le llama a los 10 mandamientos? Una carga, no, la ley de la libertad, dice Salmo 119:42. Yo guardaré tus mandamientos para siempre. Yo caminaré en libertad porque guardo tus preceptos. Algunos de ustedes no están aquí con algún asunto de probatoria, ¿verdad? Algún instrumento que el gobierno te pone para que pueda vigilarte. ¿Saben que hoy vi que le robaron a alguien hoy? Le dije a Karen, yo estaba en la tienda, listo para salir con una ensalada que compré, y estoy en la fila, y alguien entró a la cabina, alguien estaba poniendo su dinero, el que estaba mirando, y él agarró el dinero, y trataron de forcejear, y salió corriendo con $1 o $2, y fueron corriendo, y agarró el dólar de regreso. ¿Qué tipo de mundo es este? Así que estoy agradecido por la ley. Yo quiero impuesto a la ley. Si no tienes caos en la cultura. Bendecido aquellos que guardan los mandamientos, que son hacedores de la palabra. Voy a poner los 10 mandamientos aquí porque quiero ilustrar por qué esto es tan importante y cómo esto va con el tema de la profecía bíblica. Aquí están los 10 mandamientos y los 10 mandamientos están en ¿cuántas tablas de piedra? 2. La palabra de Dios es dual en su naturaleza. Dice que la ley y los profetas. En Apocalipsis dice, tiene 2 testigos, como Moisés y Elías. Es el gran hacedor de la ley. Y Elías el gran profeta, la ley de Moisés. Acuérdate, envió a Elías el profeta ante el gran día del Señor. La primera tabla de mandamientos tiene que ver con nuestra responsabilidad a Dios. Para los que están allá, que quizás pregunten, es un repaso, un resumen. No les pusimos todas las palabras, primeros 4 mandamientos. Tiene que ver con adorar a Dios únicamente, no adorar a ídolos, no tomar nombre en vano y acordarnos de nuestro tiempo con Dios. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Así que los primeros 4, la relación vertical. Luego pasas acá y llega a los otros 6 de los mandamientos. Y tiene que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Honra a madre y a padre. No matarás, no adulterio, no robar, hasta codiciar. No codiciar. Si pudiera definir a Dios en una palabra, ¿cuál es? ¿Dios es qué? Dios es amor. Los 10 mandamientos es amor para Dios y amor por el prójimo. Los 10 mandamientos no son malos. Pablo dice, todas las leyes se resumen en amar a Dios y amar a tu prójimo. Y si amas al Señor con todo tu corazón, estarás guardando los primeros 4 mandamientos. Si amas a Dios, ¿vas a adorar a otros dioses? No. Si amas a Dios, no vas a representarlo por ídolos o imágenes. No tomarás su nombre en vano. Quieres tu tiempo con Dios. Y si amas a tu prójimo, no vas a honrar, lo vas a honrar, no vas a quitarle su esposa, no vas a matar, no le vas a mentir, no vas a codiciar y vas a honrar a los mayores. El amor es el cumplimiento de la ley. La ley es buena, es justo, es santo. Quizás lo muestramos otra vez, pero vamos a regresar a la lección. Qué nítido eso. Dios dio su ley en la manera más majestuosa. ¿Qué podía hacer Dios para mostrarnos la importancia? Lo habló con su propia voz desde el monte Sinaí, truenos por su propio dedo en tablas de piedra que no se cambia. Y aún hay cristianos ahí que dicen, no te preocupes por los 10 mandamientos porque Cristo murió por nuestros pecados, se pueden violar. Eso es blasfemia, eso no es lo que la Biblia enseña. Mi problema antes de venir a Cristo era el pecado, ser sin ley. No quiero decirte demasiado, pero yo era ladrón. Yo era como ese que entraba y se robaba las cosas.
o entraba a las casas y los carros y todos los otros mandamientos. Así que Jesús me salvó y dejé de hacer eso. Esto es lo que la Biblia dice para salvarnos de nuestros pecados. La Biblia dice, bendecido. ¿Cuánto quiere ser bendecido? Bendecidos los que hacen los mandamientos. Jesús dice, bienaventurados los que guardan sus cosas. Pregunta número 8. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo y el viejo pacto? Algunos dicen, Pastor Doug, estamos ahora bajo el nuevo pacto. Los 10 mandamientos son parte del viejo pacto. Los 10 mandamientos sí están en el viejo pacto, en Éxodo 20, Deuteronomio 5, donde Dios declaró ante él su pacto hasta los 10 mandamientos que él le mandó a hacer. Y cuando Dios habló los 10 mandamientos, el pueblo hizo un acuerdo, un pacto. Dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos. 40 días después, hicieron un becerro de oro y rompieron el pacto. Así que el viejo pacto del Viejo Testamento es lo mismo. Fue roto en el Viejo Testamento. ¿Dónde crees que está el nuevo pacto? En el Viejo Testamento. El primer lugar donde lo encuentras el nuevo pacto, en Jeremías 33. Dice, un nuevo pacto haré con la casa de Israel y con la casa de Judá después de aquellos días, escribir mi ley en su mente y en su corazón. Pondrá su ley dentro de nosotros. Eso es lo que dice en Ezequiel. Nos da carnes de corazón, nos da de un corazón de piedra, nos da un nuevo corazón. Todos se salvan bajo el nuevo pacto. Es el nuevo corazón. Así que diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto no es la ley, es donde está escrito. Escribiré mi ley en tu mente. Y también lo encuentras en el nuevo pacto en Hebreos 8 y 10 capítulos. El nuevo pacto es la ley que no cambia, no escrito en piedra, pero en las tablas del corazón. ¿Cuán fácil es obedecer a Dios cuando lo amas? Déjame darte un ejemplo. ¿Te das cuenta que hay una ley que dice no matar a tus hijos? ¿Cuántos saben que hay una ley? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos no asesinan a sus hijos por la ley? Algunas manos hicieron así. La mayoría de ustedes no matan a sus hijos porque los aman. Tú vas a la casa, ay, me gustaría matar a mis hijos, pero no quiero ir a la cárcel. Me van a arrestar, si no, los acabaría. Tú no piensas en eso porque los amas. Yo amo a mi esposa. Nunca le he faltado respeto ni he cometido adulterio. No pienso en eso porque la amo. El amor es el cumplimiento de la ley. Así que el nuevo pacto es que aprendemos a amar a Dios. No quieres hacer nada en contra de Él. Y porque lo amas a Él, no quieres hacer nada que va a lastimar a tus hermanos y a tus hijos, a tus prójimos. Esto es el nuevo nacimiento. Ser nacido de nuevo. Creo que entiende la diferencia entre el viejo y el nuevo pacto. Y os anunció su pacto, el cual Él los mandó poner por obra los 10 mandamientos. Y luego dice, los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Quién estaba en problema, la ley o la gente? Dice, haré un nuevo pacto, Hebreos 8, con la casa de Israel y casa de Judá. En ninguna parte Dios hace un nuevo pacto con gentiles. Tanto en el viejo y en el nuevo dice un pacto nuevo con la casa de Israel. Si eres cristiano, tú eres insertado a Israel. La Biblia dice, si eres de Cristo, tú eres de simiente de Abraham. Y participamos de ese pacto. Y todos somos salvos. Somos Israel espiritual. Pregunta número 9. ¿Cómo se llama cuando nos convertimos y recibimos un corazón nuevo? Bueno, lo acabo de decir. Dice esa metamorfosis donde pasamos de ser una oruga a una mariposa. Nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Lo viejo ha pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Pregunta número 10. ¿Qué debo hacer para ser perdonado y limpiado de pecado?
Ahora esto es muy importante para entender. Jesús murió por los pecados de todo el mundo. O sea, ¿salvará a todo el mundo? No, lamentablemente Jesús dijo, el camino es estrecho de la salvación y pocos la caminarán. Espacioso es el camino de la perdición y muchos caminarán. Dios dice, me buscarás, Jeremías 29:13, me buscarás con todo tu corazón y me encontrarás. Tienes que desearlo. Dice, busca y lo encontrarás. Él murió por todos, pero tenemos que ser conscientes de nuestro pecado y luego arrepentirnos del pecado. Hechos 3:19, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados vuestros pecados. ¿No sería maravilloso si pudieras empezar de nuevo y tener todos los pecados limpiados y lavados? Puedes. Dile a Dios, perdón, Señor. Pero Pastor Doc, todavía soy tentado. Todos somos tentados. Jesús fue tentado, pero dice, Señor, perdóname, Señor, cambia mi corazón. Llevas toda tu vida aprendiendo a hacer el mal y ahora Él te enseña cómo hacer el bien. Dice, aprendemos a hacer el bien, siguiendo la ley de Dios, siguiendo a Jesús. Eso se llama santificación. Una nueva manera de pensar. Lees la Biblia, tus ojos en Jesús y empiezas a ser como Él y te cambias y transformas. Te arrepientes. Confiesas tus pecados a Dios. Y puedes estar pensando, ¿Dios no conoce todo? Sí, no estás diciendo nada para que lo puedas informar. Primera vez que vi esto, Señor, mejor siéntate, tengo que hablar. Él ya sabía todo, ¿verdad? Si sales del auditorio hoy y le pisas el pie a alguien, le vas a decir, perdóname. Ellos saben que le pisaste el pie, pero aún así le dices perdón. Ahora si le pisoteas duro con el deseo de hacerle daño y después dices, ay, perdóname, porque le hiciste mucho daño. Si los tumbas, entonces lo levantas y dices, ay, perdóname, no llames al abogado. Noten esto. El grado de daño dicta el grado de perdón y de arrepentimiento. ¿Cuánto hemos lastimado a Dios? Mira la cruz. El sufrimiento de Cristo tomó lo que nosotros merecíamos. Así que ponte de rodillas cuando estás solo. Muchos predicadores solo te dan parte de la pregunta. Ven hacia adelante, haz esta oración pequeña y sálvate. No me malentienda que alguna gente que eso es lo único que entendió y escuchó y se salvarán. Pero la Biblia no dice solamente eso. Arrepiéntate, ten dolor, confiesa tus pecados. Dice, bueno, yo no me acuerdo de todos mis pecados. Bueno, nadie se acuerda de todos, pero empieza con los 10 mandamientos. ¿Has mentido? ¿Has robado? ¿Has tenido pensamientos impuros? Jesús dijo, el pecado no es solamente la acción, es la actitud. Si un hombre o una mujer mira el sexo opuesto, hoy en día es cualquier sexo, porque todo está enredado. Pero si miras y codicias y deseas, estás cometiendo adulterio en tu corazón. Sabes que puedes asesinar en tu corazón. Jesús dijo, si estás molesto, eres culpable. Dijo, aún en nuestras palabras, deja que nuestras sí sea sí y tu no sea no. Hasta por medio de insinuaciones podemos mentir. Mira los 10 mandamientos. Ponte rodillas. Y dile, Señor, he sido mentiroso. Tengo pensamientos impuros. He tenido otros dioses. Algunos llevan toda su vida frente al televisor y se preguntan si tienen problemas con la idolatría. Sabes todo sobre los juegos de deportes, pero no sabes nada de la Biblia. No estoy diciendo que hay algo malo en los deportes en sí, pero saben más que eso que de Dios. Confiesa tus pecados, Señor, perdóname. Jesús murió por tus pecados y yo creo que si yo confieso mis pecados, 1 de Juan, capítulo 1, si confieso nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo pecado, toda injusticia. ¿No es buenas nuevas? Quiere perdón, quiere darnos perdón, quiere que estemos con Él en el reino. ¿Quién entra en el corazón de un cristiano renacido? Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad. Él entra y
activa, le estás dando permiso, Señor, no lo puedo hacerlo, entra en mi corazón. Él te hablará, Él te va a dirigir. Jesús salió del bautismo y el Espíritu Santo descendió sobre Él. Entrega tu vida al Señor y Él te va a dar su Espíritu. Y te puede dar un bautismo del Espíritu. Y tu bautismo también. También produce así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te va a ayudar a hacer las cosas bien. No podemos vivir la vida cristiana sin Jesús, sin Dios. ¿Sabes que Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer? ¿Es razonable eso? Lo que sea que Dios te pida, por más difícil que sea, Él te va a ayudar a hacerlo. Hay personas que dicen, Pastor Doc, he estado luchando para dejar de pecar y fumar y ahora vaping, drogas. Algunos adictos a la pornografía, algunos adictos a la compra y las tarjetas de crédito. Todo tipo de adicciones. De hecho, todos allá, si no tienen a Jesús, eres un pecador. La pregunta, ¿cuál es tu pecado? Porque todos estamos pecando, pero Él puede romper con esas cadenas. He cambiado gente que luchaba con beber, pornografía y robar y alcohol, algunos adictos al trabajo, y Él te puede transformar. Él no te va a pedir nada sin darte el poder para hacerlo. Dice, oh Señor, no puedo cruzar el océano, no puedo nadar. Él abre el mar. Él abre el mar y te puede dar el equipo para que puedas cruzar. Lo que Él te pida, Él puede mover todas las montañas por ti. ¿Por qué Dios hizo un sacrificio tan fantástico? Pregunta. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Ahora, es tan difícil para aquellos que están afuera que han perdido un hijo. Nosotros perdimos un hijo haciendo unas campañas en las Filipinas. Recibí una llamada que ningún padre quiere escuchar. Nuestro alto, fuerte, hermoso hijo murió en un accidente de construcción. Tuve que dejar todo en el momento y regresar a casa. Y no puedes describir el dolor a cuando pierdes un hijo. No sé por qué Dios nos hizo que amáramos tanto a nuestros hijos. No se puede explicar. Yo no leo ese versículo más de la misma manera. Cuando sé que Dios de tal manera me amó que dio su hijo, se me ocurrió, Dios amó a su hijo mucho más de lo que yo amo a mi hijo. Y Él de verdad debe amarte a ti para que Él diera a su hijo para salvarte. ¿No quisieras amar a un Dios así? La Biblia dice, ¿qué hacemos? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La palabra creer no significa hacer creer que Él murió por tus pecados, porque el diablo cree eso. La palabra creer dice vivir. Cuando Él dice creer, como está escrito, significa vivir esa creencia. No es simplemente creer y seguir viviendo como estabas antes. Dice creer y haz lo que Él te dice. Síguelo. Así como muchos lo recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Él no te dejará. Si cometes un error, Él vuelve y te levanta. Ven a Cristo, Él te va a desanimar, no te desanimes. Hay personas viendo ahora y dejas de ir a la iglesia hace tiempo, porque alguien en la iglesia te lastimó. No hagas eso. El diablo quiere que tú te vayas, que huyas. Pero hasta Judas estaba en la iglesia y estaba Jesús pacientemente con él. El vínculo terrenal más fuerte es el amor de un padre por un hijo. Pregunta 13. ¿Se salva a alguien por cumplir la ley? No. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos porque lo hemos merecido. Por ejemplo, estoy conduciendo muy rápido y veo las luces azules y rojas detrás de mí. ¿Cuántos de ustedes cuando ven un policía automáticamente quitas tu pie del acelerador?
Y aun si estás debajo de la velocidad, aún así es un reflejo. Esto me ha pasado varias veces. A veces cuando voy a hacer la obra de Dios voy demasiado rápido. Pastor Doug, no es un pecado violar la ley. Él dice, bueno, el Señor y yo estamos trabajando con esto. Una historia real. Un policía me para y el policía viene y me dice, te paré porque violaste la ley. Y yo no quería parar, pero yo no tenía otra opción. Estoy bajo la ley en ese momento por violar la ley. Y dice, ¿puedes tener misericordia sobre mí? Mi seguro va a subir, mi esposa me va a dar pelea, voy a perder puntos. Y alguien dijo, si lloras, ayuda. Así que lo hice. Y ella no me dio una multa. Y me dijo, ¿sabes qué? Voy a tener misericordia sobre ti, te voy a dar una advertencia nada más. Tan pronto ella dijo, tengo misericordia, yo dije, gloria a Dios. Ya estoy bajo la gracia. No lo merecía. Y tomé mi motor, lo puse en segundo y solté el cloche y salí chillando gomas y salí porque estoy bajo la gracia. Ya no estoy bajo la ley. ¿Es lo que hago? Una vez que dicen que estás bajo gracia, miro en mi espejo, veo ahí, pongo mis luces. Yo espero a que no hay ningún carro como a 5 millas en ninguna dirección. Voy suavecito y lentito y poco a poco voy acelerando a 40 millas por hora. Estoy más cuidadoso ahora que cualquier otro porque estoy bajo gracia. Así que creer que porque estamos bajo gracia podemos hacer lo que queremos, eso no es bíblico. Pregunta 14. ¿No es cierto que una vez salvados por la gracia ya no es necesario guardar la ley? ¿Qué dice la ley? Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. En el King James versión dice Dios nos perdone. Aquí dice en el revés, si no confirmamos la ley. El salvado es más cuidadoso que nadie porque amamos al Señor y no queremos violar la ley. Si alguien dice yo le amo y no guardo sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Dice Romanos 6:15. En ninguna manera. Pregunta 15. ¿Puedo ser un cristiano verdadero sin guardar sus mandamientos? Dice 1 de Juan 2, 3 y 4. En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. No todos que me digan Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunta número 16. ¿A quién odia especialmente el diablo en los últimos días? Respuesta. El dragón está airado ¿contra quién? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el remanente o el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Con quién está peleando Satanás en los últimos días? Los que guardan los mandamientos. Y no solamente los que violan los mandamientos en el mundo. Él está buscando a las personas que están en la iglesia a que ignoren la ley de Dios. Satanás odia la ley de Dios porque señala a Jesús y nos ayuda a encontrar nuestros pecados y a nuestro Salvador. ¿Qué motiva a una persona a guardar la ley de Dios? Así que el cumplimiento es la ley del amor. En Mateo 22, 37 y 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y otra más. Primero de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No cuando amas no es una carga o serle fiel. Pregunta 18. ¿Cuáles son algunas de las gloriosas recompensas de aceptar a Jesús y guardar la ley? Mira los positivos. Estas cosas os he dicho para que mi gozo esté en vosotros
y vuestro gozo sea cumplido. Otra más. Proverbios 29, 18. Bienaventurado el que guarda la ley. Esta es la palabra de Dios, familia. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Quiero invitar a John a cantar y luego quiero tener una oración. Quizás has escuchado algo que no has escuchado anteriormente, que hablan sobre el amor de Dios y la ley de Dios. Quizás sea diferente, pero yo prediqué de la palabra de Dios. El Señor te trajo a estas reuniones y estás viendo, porque Él te quiere en su reino. Te ama tanto, dio su Hijo único, a su Hijo por nosotros. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on through the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Amen. How many of you tonight have realized that there's a problem called sin? Llamado pecado, y que Jesús es la única respuesta. Jesús quiere limpiarte, quiere que conozcas el nuevo nacimiento. Tienes que creer que Él lo puede hacer. No eres un pecador más grande que Jesús es un Salvador. Con Dios todas las cosas son posibles. Quizás ha hecho mucho y he fracasado, pero puedes seguir y tener una vida victoriosa un día a la vez. ¿Cuántos quieren decir, Señor, toma mi mano esta noche y pídele que te lleve? Padre de los cielos, conoce a todas estas personas, los amas, vienen, perdónanos nuestros pecados, confesamos que somos pecadores, sálvanos del pecado, derrama tu espíritu con aquellos que están escuchando, que tengamos nueva vida y listo para tu pronta venida. Lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos quieren creer que Dios puede hacer eso por ti? ¿Cuándo es nuestra próxima reunión? Mañana. Mañana estaremos hablando de qué? El destino de los perdidos, las buenas nuevas de lo que está por venir. Dile a tu amigo que venga. Nos vemos mañana, que el Señor los bendiga y tengas una noche maravillosa. Gracias por venir.